Puede ser que se sale de lo común, por así decirlo. Claro. Lo anómalo es tipo como anormal, o sea, sale de lo común como vos estás diciendo, y el agua tiene una dilatación anómala. Pero no la tiene en todo el rango de temperatura. Ya vamos a poner acá, digamos, entre 0 y los 4 grados, el agua tiene un comportamiento anómalo un comportamiento anómalo. Esto quiere decir, o sea, en la mayoría de los materiales, lo ponemos acá, en la mayoría de los materiales sucede esto. Profe, creo que no se le ve el pizarrón. Ah, sí, porque está... Ahora sí se ve. Sí, Ah, bueno. Sí, esto que estoy dibujando es lo que sucede en la mayoría de los materiales, ¿eh? En la mayoría de los materiales, a medida que aumenta la temperatura, aumenta también el volumen, aumentan sus dimensiones, aumentan las dimensiones del cuerpo. Como consecuencia de ello, aumenta su longitud, su área, su volumen, ese tipo de cosas. Pero el agua no es así. Pero para un intervalo de temperatura muy particular. No es para cualquier tipo de... No es tampoco en cualquier intervalo. O sea, entre los 0 y los 4 grados Celsius, el agua tiene un comportamiento anómalo, lo cual quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, en realidad disminuye el volumen. En vez de aumentar también el volumen, disminuye. Esto es así, ¿ves? Esto es hasta los 4. Entre este le pongamos entonces el nombre, este es el comportamiento anómalo. Y bueno, y de ahí en adelante tiene un comportamiento normal, o sea, desde los 4 grados Celsius en adelante, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿no? Medio como que le voy a hacer una línea ahí, y de acá, ahí ya tenemos el comportamiento normal. De, Vamos a poner así, para una temperatura mayor que 4 grados Celsius, tenemos un comportamiento normal. Y gracias a esto, es que básicamente hay vida en la Tierra, o por lo menos la vida como nosotros la conocemos. Capaz que podría haber otra forma de vida, pero no la forma de vida que nosotros conocemos. Y le voy a explicar un poco más en detalle esto, como para hablar de algo, qué sé yo. Tengo que lo que sucede, si yo tengo un lago, vamos a hacer un lago profundo,
Cuidado porque estos dibujos los voy a ir cambiando después, así que... te- Bueno, supongamos un día en el cual la temperatura acá afuera sean de 10 grados Celsius. La temperatura del agua, por lo menos del agua en su superficie, va a ser, si no es la misma, va a ser muy cercana a ella. Y lo que sí es cierto, y uno lo puede saber, digamos, cualquier persona que se haya sumergido en un lago profundo, sabe que la temperatura de esto, del agua, va descendiendo a medida que uno baja más y más, ¿no? Bueno, 6, 7, qué sé yo, 7 en el fondo, qué sé yo, por decir algo, ¿eh? Esto sucede así, generalmente sucede así, o sea, si la temperatura afuera fuera de 20 grados, un día bastante agradable, también la temperatura del agua en la superficie sería muy cercana a los 20 grados, capaz que un poquito menos, pero más o menos sería cercana a los 20 grados y a medida que vamos sumergiéndonos, el agua, la temperatura del agua empezaría a disminuir. ¿Mm? Este, pero eso va a suceder así hasta determinado valor, valor de temperatura. Bueno, ahora vamos a hacer que llegue el invierno. Que llegue el invierno y entonces la temperatura acá, digamos que afuera, es de 6 grados. Entonces el agua acá también es de 6 grados, un poco más abajo, un poco menor, y un poco más abajo, un poco menor. Tampoco hay mucha diferencia con lo que yo acabo de decir. Pero ahí se acaba, digamos, todo. Este, vamos a tener, vamos a hacer bajar más la temperatura. Vamos a decir que la temperatura acá es de 0 grados. Este, y para ver qué es lo que sigue, o sea, lo interesante hubiera sido hacer toda la secuencia. ¿Qué pasa cuando la temperatura de acá afuera es de 5 grados, de 4 grados, de 3 grados y bueno, este, no me va a dar como para hacer toda esa cantidad de dibujitos. Bueno, no es que no me va a dar. Pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Yo lo voy a hacer con otro color acá. Si la densidad de un cuerpo es el cociente entre su masa y su volumen, y yo estoy viendo que el volumen de una dada cantidad de agua entre 0 y 4 grados disminuye, a medida que aumenta la temperatura disminuye, eso quiere decir que ¿qué pasa con la densidad? Si yo acá mismo graficase también la densidad, y digamos que a una dada temperatura, a temperatura cero, tenemos una densidad de tanto. ¿Qué pasa con la densidad del agua a medida que aumenta la temperatura? ¿Cómo la pregunta, profe?
¿Qué pasaría con la densidad? Si estamos viendo que el volumen, a medida que aumenta la temperatura, el volumen disminuye, y sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿qué pasaría con la densidad a medida que aumenta la temperatura? Disminuiría también, ¿no? ¿Por qué? Porque al... No, aumentaría, puede ser. ¿Por qué? Porque al bajar el valor del volumen, claro, aumentaría, puede ser. ¿Por qué? Porque la masa se divide en un valor menor. Y entonces, ¿qué pasa con el cociente? Profe, no sabemos, ¿podría explicar? Bueno, chicos, esto es matemática básica. O sea, yo lo que digo es lo siguiente. O sea, si yo tengo un número cualquiera, voy a hacer la explicación con números. Si yo tengo un número cualquiera
Si ese número cualquiera lo divido en un número grande, grande con respecto al otro número con lo cual voy a comparar, o lo divido con un número más pequeño. Si yo lo divido con un número más pequeño, el cociente se me hace más grande. 20 dividido en 2 te da 10. Si yo lo divido en un número más grande, el cociente se me hace... Si lo divido en un número más pequeño, el cociente se me hace más grande. Acá me daría 10. Y si lo divido en un número más grande, esto me da un número más pequeño, porque 20 dividido en 8 son de... ¿Cuánto sería esto? 2,5, ¿verdad? Bueno, o sea, que es exactamente lo contrario si uno multiplica por un número más grande. Si uno multiplica por un número más grande, el número se hace más grande. Si multiplico por un número más pequeño, el número se hace más pequeño. Acá como uno entiende que en realidad la masa del cuerpo es siempre la misma, porque la masa no va a cambiar, pero lo que sí cambia es el volumen. Cuando mi volumen se haga, como este volumen que está dividiendo se hace más pequeño, el cociente, en este caso la densidad, cociente es masa sobre volumen, se tiene que hacer más grande. Y es por eso que entonces la densidad, que es inversamente proporcional con el volumen, va a ir disminuyendo, va a ir, perdón, aumentando. Hasta que empieza a suceder lo inverso. Hasta que el volumen, fíjese en la gráfica del volumen, empieza a aumentar. Entonces esto se hace más grande. Entonces, si esto se hace más grande, estoy dividiendo un número más grande, todo el cociente en realidad se me va a hacer un número más pequeño. Bueno, pero esto en realidad, lo que me interesa es este, lo que quedó acá al último. En realidad, si nos concentramos solamente en la gráfica con la línea verde, podemos ver que la densidad del agua a los 4 grados Celsius es la más grande de todas. Y al igual que lo que ya habíamos visto en Física 1, cuando habíamos visto que teníamos distintos líquidos, los líquidos se agrupan de forma tal que los líquidos más densos están más abajo. Acá abajo están los líquidos más densos, después están los líquidos que tengan una densidad media y después arriba están los líquidos que están menos densos. Bueno, acá el líquido en sí es el mismo, es el agua, pero no todas estas aguas tienen la misma densidad, porque la densidad depende de la temperatura. Y ahí, acá en estos dos primeros dibujos, en realidad es como analizar esta parte. Pero fíjense también que acá, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, porque básicamente el agua ya tiene un comportamiento normal. Aumenta la temperatura, aumenta sus dimensiones. Por lo tanto, si al aumentar la temperatura aumenta el volumen, y como aumenta el volumen, entonces disminuye la densidad. Entonces, más temperatura, menos densidad. Y entonces por eso es que estos líquidos se ubican de esta manera. Por eso el agua a 10 grados está arriba, porque es agua a más temperatura. Y si está a más temperatura, tiene menos densidad que el agua, digamos, a, qué sé yo, 8 grados, 7 grados. El agua a 7 grados es más densa. Y si es más densa, tiene que venir más abajo. Bueno, esto va a suceder así hasta los 4 grados. Porque los 4 grados representan el agua más densa. Tanto que si lo miro por este lado o si lo miro por este lado. El agua a los 4 grados es el agua más densa. Entonces, a pesar que nosotros acá podemos pensar de primera instancia que sí, que si el agua acá está a cero, esto también está a cero. Pero en realidad por debajo vamos a tener el agua que está a 1 grado, vamos a tener el agua que está a 2 grados. Y así vamos a tener el agua que está a 3 grados. Y vamos a tener el agua que está a los 4 grados. Porque este es agua más, o sea, fíjense en la gráfica. Lo más denso
es el agua 4. Después tendríamos el agua a los 3 grados, después tendríamos el agua a los 2 grados, después tendríamos el agua a 1 grado y después, con la densidad más chiquita de todo, el agua al 0 grado. Entonces quiere decir que llega un momento que se invierte la cosa. O sea, cuando las temperaturas están por debajo de 0 o por encima de 0, a medida que yo me voy sumergiendo, si yo voy nadando o soy un pez, a medida que yo me voy sumergiendo, voy encontrando agua más fría. Acá también, a medida que yo me voy sumergiendo, voy encontrando con el agua más fría. Pero cuando la temperatura afuera es de 0, sucede exactamente al revés. A medida que yo me voy sumergiendo, el agua es más caliente. Y eso es por la dilatación anómala del agua. Podríamos pensar, ¿qué pasará si la temperatura disminuye más aún? ¿Qué pasa si la temperatura disminuye más aún? Y afuera se hace una temperatura de menos 5 grados Celsius. Bueno, si es menos 5 grados Celsius, yo podemos decir tranquilamente que acá ya se ha hecho una capa de hielo. El agua ya se ha condensado, pero hay una capa de hielo. Disculpen, creo que quería entrar alguien, a ver. ¿Dónde está? No. Ah, sí. Ah, perdón. Hay algo que también les tenía que decir antes. Fíjense en este dibujo. Si hubiera sucedido igual que antes, o sea, si hubiera sucedido igual que antes, que a medida que yo me voy sumergiendo, la temperatura va descendiendo, cuando hubiéramos llegado afuera, a una temperatura de 0, bueno, sí, en el borde tendríamos 0, pero abajo tendríamos que tener menor temperatura, pero menor temperatura implica que ya no tendríamos agua líquida, porque el agua está en estado líquido entre los 0 y los 100 grados Celsius únicamente. Por debajo de los 0 grados, el agua ya está en estado sólido, que es lo que conocemos nosotros como hielo. Si se hubiera seguido manteniendo lo que se daba en los dos primeros casos, en realidad a medida que yo me vaya bajando, ya no tendría ni siquiera agua, tendría hielo. Es más, si sucediera lo mismo que estábamos sucediendo antes, a medida que se va enfriando el agua, el hielo primero que nada se tendría que formar acá abajo. Primero se formaría el hielo acá abajo y no lo que sucede en realidad, porque eso no pasa. En realidad lo que sucede es que se forma hielo arriba. Porque ya hemos invertido, ¿se acuerdan? O sea, a medida que vamos descendiendo, ahora la temperatura es cada vez mayor. No sucede lo que sucedía en los otros. Y eso se explica con este gráfico. Con este gráfico que nos muestra cómo cambia la densidad en función de la temperatura. Pero encima tenemos acá un problema. Bueno, aparte que si tendríamos agua, o sea, agua líquida, o sea, esa agua tiene que estar a 0 grados. Y bueno, con una cierta densidad, bueno, ya estamos viendo que entonces por debajo vamos a seguir teniendo el agua a 2 o a 3, qué sé yo. Sí. Pero encima esto tiene otro efecto. El hielo que se forma, el hielo es aislante. Es un aislante térmico. Por eso es que que la gente muchas veces le dice esquimales, pero no son esquimales. ¿Alguien sabe cómo se llaman en realidad? Inuits. Exactamente.
los inuits construyen su casita con hielo, porque el hielo es aislante. El hielo impide que en realidad, por decirlo de alguna manera, el frío de afuera entre donde ellos están. En realidad, cuando veamos esa parte, vamos a ver que en realidad impide que el calor que hay dentro del iglú se vaya para afuera, ¿no? Pero bueno, si queremos decir que el hielo entre, que el frío entre, por el momento no hay drama porque todavía no hemos visto ese tema. Entonces, esa capa de hielo que se forma ahí arriba, en realidad, está protegiendo a la vida marina que puede haber acá, porque en este lago, en general, todavía podemos encontrar peces y otras cosas ahí abajo. Y eso es gracias a que el agua tiene un comportamiento anómalo. Si el agua no tendría un comportamiento anómalo, no tendríamos seguramente vida en los lagos, ¿no? Porque sucedería lo que yo le decía, que primero que nada empezaría a congelarse la parte de abajo, y bueno, se congelarían todas las plantas, que es de donde los peces sacan el oxígeno y que también les sirve de alimento a ellos. Entonces, bueno, se morirían más que de frío, se morirían de hambre, primero que nada, esos peces, ¿no? Entonces, por eso que yo les decía, por lo menos tenemos, además que nosotros somos seres que salimos del mar, o sea, nosotros como especie salimos del mar, no el ser humano, sino la vida está primero en el mar y de ahí recién sale para la tierra. Y esto pasa en realidad, bueno, gracias al comportamiento anómalo del agua. Por eso ni siquiera tendríamos vida, por lo menos como nosotros la conocemos, ¿no? Obviamente, si la temperatura desciende mucho, 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 que ya después esta temperatura en vez de ser de -5, le ponemos temperatura de -10, -20, -40 grados, en realidad lo que va a ir pasando es que esta capa de hielo cada vez se va haciendo más grande, se va a hacer cada vez más gruesa, pero siempre el agua que está en contacto con esa capita de hielo, como es agua líquida, vamos a pensar que está ahí a los 0 grados, ¿no? Bueno, esta me parece una cosa importante ahí como para tenerlo en cuenta en este tema. La otra cosa que tiene que ver con este tema, y generalmente hay una pregunta así, es que, a ver, supongamos que yo tengo una chapa cuadrada y esa chapa cuadrada supongamos que tiene un orificio circular, una chapa cuadrada de acero. Entonces, bueno, todo esto a una temperatura T0 igual a 20 grados Celsius, qué sé yo, por decir. Supongamos que la temperatura de esta aumenta a una temperatura final, digamos, de 80 grados. La pregunta es, para ustedes, ¿qué pasa en realidad? A mí lo que me interesa es el agujero. ¿Qué pasa con el hueco? ¿Qué pasa con el agujero? ¿El agujero se hace más grande o más chico?
Profe, ¿puede repetir la pregunta? Profe, creo que está muteado. Sí, porque estaba esperando su respuesta, por eso estaba muteado.
Bueno, ya que se ve que hoy no quieren hablar mucho, bueno, entonces calculen. Hagamos entonces este problema. Calculen a qué temperatura coinciden entonces las dos escalas, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Coinciden a qué valor, calculen a qué valor coinciden las dos, ¿no? Bueno, hagan eso, me dicen cuando ya lo tienen hecho y bueno, y veamos a ver si lo han hecho bien o no. Profe, Sí, ¿no era que los grados Celsius y los grados Fahrenheit coinciden a los menos 40 grados? sí, pero yo quiero que lo calculen. Está perfecto eso, pero eso es acordarse. No dice acuérdese, dice calcule. Pero bueno, sí, ese es el resultado. A los menos 40 grados coinciden las dos escalas. Ahora ese tiene que ser el resultado de un cálculo. Lo bueno es que ya sabes cuánto te tiene que dar. Capaz que en la prueba le toca, qué sé yo, a qué valor la escala de Fahrenheit es el doble que en la escala Celsius. Profe, ¿esos 100 y 212 sirven para una regla de tres simple? Y bueno, hacela, planteala. Lo que está ahí es lo único que necesitan para resolver el problema. Pero bueno, en realidad también lo pueden hacer utilizando muchas veces las formulitas esas que ustedes saben que yo no me las acuerdo, pero bueno.
Y veo que han venido pocos hoy a clase, que tienen muchas cosas que hacer, muchos prácticos que entregar. Estudiar para pruebas, qué sé yo. Hoy rendimos matemática e inglés a la tarde. Bueno, miren, yo les vuelvo a decir, la clase de hoy era de repaso, por eso, digamos, había empezado a repasar con algo de repaso para la prueba del jueves. Así que, si quieren, porque para dejar de estar gastando energía al vicio, si quieren, dejamos acá nomás.